La convocatoria es muy especial, el marco es muy especial también. Hace mucho tiempo no me sentía así, en medio de una congregación tan vasta aquí. Y doy gracias a Dios por eso. Quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes que han podido llegar, que se encuentran con nosotros. Y bueno, a pesar de las trabas, yo me imagino que cada uno de ustedes de alguna u otra manera habrá afrontado algunas dificultades. Este recinto para esta hora debería tener mucha más gente. Tenemos los hermanos de Saravena, buena parte de los hermanos de Saravena hasta hace una hora tenían ya varias horas detenidos por un derrumbe en la línea. Y no solamente ellos, nuestros hermanos, los que vienen de Bogotá, la representación del Ministerio Juvenil GYC, en su buena mayoría también estaban detenidos allí hasta hace poco. Nuestros hermanos del Cauca, de Tunía también, con algunas dificultades, gracias a Dios ya vienen avanzando, nuestros hermanos de Salem. Y yo sé que de una u otra forma el diablo está intentando molestar, intentando evitar que podamos ser bendecidos, que el pueblo del Señor pueda ser bendecido. Tengo que aprovechar de saludar a través de las redes también algunos hermanos que venían desde Bolivia y desde Perú y que no pudieron pasar la frontera por la situación social que atraviesa Ecuador y tuvieron que devolverse en ese punto. Así que también aprovecho para saludarlos, sabemos que nos están acompañando desde la distancia. Y bueno, a todos los que también nos están acompañando a través de las redes sociales, quienes no pueden estar con nosotros aquí presentes, pero qué bueno que el Señor ha provisto también estos medios para que de una manera u otra puedan también ser muy bendecidos. Las dificultades han sido múltiples, debo también decir, quizás a manera de anuncio, ¿no? Quizás a manera de anuncio, que tendremos algunos cambios en sus agendas. Ustedes ya recibieron sus agendas, ¿verdad? La mayoría ya la debió haber recibido. Ahí está la programación, también están los cánticos, los coros que cantamos, el himno tema, los coros que cantamos al margen del himnario, de los himnos. Y está la programación, y dentro de la programación ya tenemos dos cambios para mañana, por dos dificultades, contratiempos. Como les decía a los hermanos con los que conversaba hace un instante, un grupo que también, una familia particularmente que venía de Medellín, Antioquia, y que bueno, por los arreglos en la vía estaba bastante detenidos y no podían avanzar mucho, querían llegar a la apertura. Les decía, tranquilos, son contratiempos. Tenemos algunos contratiempos para mañana en lo que concierne a los oradores que tienen las primeras dos sesiones plenarias del día de mañana, no considerando el taller, el segmento de taller. Me refiero entonces a nuestro hermano Daniel Miranda y al pastor Esteban Bor, quienes por razones diversas, en el caso de Daniel, por ejemplo, una situación con su vuelo desde la ciudad de Atlanta a Bogotá, pues no va a poder llegar esta noche como estaba pautado. Algo similar pasó con el pastor Esteban Bor, y por esa razón no van a estar para sus dos primeras plenarias. Entonces estaremos haciendo movimientos para que igualmente tengan sus sesiones plenarias, pero en otros espacios. Entonces desde ya les debo decir algo, esa programación que tienen allí por supuesto será guía para nosotros, pero estén muy atentos a los anuncios, porque ya debido a las circunstancias que de entrada tenemos, pues entonces se estarán modificando algunas sesiones plenarias, ¿ok? Particularmente las que conciernan de aquí en adelante a nuestro hermano Daniel Miranda y al pastor Esteban Bor. Pero aquí los tendremos el día de mañana también, y ellos tendrán su participación, así como otros de nuestros oradores, quienes tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios. Hermanos, estoy muy contento de verlos. Estamos muy contentos de verlos. Quiero agradecer también al equipo con quienes hemos estado trabajando intensamente para preparar muchas cosas.
No ha sido fácil. Fundación Las Delicias tenía 2 años y medio, casi 3 años sin este tipo de convocatoria. Y muchas cosas estaban deshabituadas de aquel ritmo que traíamos de eventos cada 6 meses. Así que ha sido un bonito desafío, pero doy muchas gracias a Dios por el equipo comprometido que ha estado colaborando, que ha estado sumando, que ha estado esforzándose, los jóvenes. Ustedes no se imaginan cuántos trasnochos, cuánto esfuerzo para poder tener listas algunas de las cosas que ustedes hoy ven que están listas. Quiero recomendarles también desde la parte organizativa que tengan mucho cuidado en nuestros caminos. Se han dado cuenta, el tiempo está difícil en todo el país por las muchas lluvias y no es excepción aquí en el Quindío. Así que por favor, con mucha cautela cuando vayan por nuestros caminos. Hemos estado tratando de arreglarlos lo mejor posible, pero ustedes saben que donde estamos hablando de que no hay pavimento y hay lluvia, eso es difícil. Entonces, por favor, caminen siempre con mucho cuidado, particularmente los que tienen que ir por las montañas, bajar, subir, ¿okay? Cuando se desplacen en estas zonas intermedias también, con mucho cuidado porque queremos evitar caídas y alguna situación difícil. Muy bien. Incluso preparamos, es parte de lo que hicimos, unos laguitos allí, ¿no? Como para que quienes quisieran pudieran ir allí un ratito, sentarse, distraerse, en fin. Les recomiendo que los miren de lejos porque el camino está difícil también, ¿está bien? Entonces, pero bueno, de esas cositas que prefiero decirles para evitar accidentes, porque la verdad no queremos que de ninguna manera el enemigo se aproveche, capitalice cualquier cosita para que usted pierda la bendición que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos de ustedes creen que han sido traídos aquí por el Señor porque el Señor los quiere bendecir? Muy bien. Le decía a los jóvenes con quienes trabajamos en la preparación de todo esto, el Señor quiere bendecir a los que vienen, pero nos quiere bendecir más a nosotros, a los que tenemos que esforzarnos para preparar todas las cosas para los que vienen. Y ustedes también están siendo bendecidos, jóvenes. Ustedes también, hermanos de Fundación Las Delicias, serán ricamente bendecidos. Seremos ricamente bendecidos. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a la palabra. Mi propuesta para esta hora, en este segmento inicial de este congreso, está asociado con lo que es la última generación, quienes han pretendido ser la última generación y qué hará la diferencia con nosotros en este momento para que podamos alcanzar lo que generaciones que han estado antes de nosotros no han podido lograr. Y es parte de lo que me propongo abordar con ustedes y para ello quiero invitarles a que abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses tiene un contexto claro. El apóstol Pablo escribe esta misiva con una preocupación inicial basada en el hecho de lo que creían los hermanos de Tesalónica en relación a la segunda venida de Cristo. ¿Entenderán? Ya la primera venida de Cristo había sido una realidad, Jesús había ascendido y la iglesia cristiana se extendía por todo el mundo conocido. Cada iglesia tenía su situación particular. Y en la iglesia de Tesalónica ocurría algo que creían los tesalonicenses, que los llevaba a pensar que ellos, para sus días, iban a ver la consumación de la promesa de Cristo de su segunda venida. Pablo entonces escribe a la iglesia de Tesalónica para decirles, es muy bueno eso que ustedes están creyendo, de que son la última generación. Yo también lo he querido ser. El Señor me dijo, bástate mi gracia, no te toca a ti. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses, versículo 1.
Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego Pablo sigue escribiendo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Escúchenme, ustedes creen que son la última generación y que son los que van a recibir a Jesús, pero no les toca a ustedes. Porque antes que Jesús venga en gloria y majestad, tiene que pasar esto. Y Pablo hace algo preciso y muy seguro, lo que todos nosotros deberíamos hacer. Ir a lo que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, llama la palabra profética más segura. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Escribe el apóstol: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Pablo hizo lo que Pedro tenía muy claro y recomendó también en su misiva: ir siempre a la palabra profética más segura. Y Pablo, como buen estudioso de la palabra profética más segura, sabía por la profecía, que antes que el Señor Jesús se manifestara en gloria y majestad, señalando así que la generación que estuviera de pie fuese la última, debían cumplirse ciertas profecías. Y él apuntó a una particularmente: la manifestación del que él llamó el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero gracias a Pablo y su consejo a Tesalónica sabemos algo: los tesalonicenses creían que podían ser, ¿qué? La última generación. ¿Hace cuánto tiempo escribió Pablo esta carta? ¿Hace cuánto tiempo escribió Pablo esta carta? A mediados del primer siglo de nuestra era. Estamos hablando de cerca de 1950 años atrás, aproximadamente. Y ya habían personas que creían que podían ser la última generación. Desde entonces, y esto es solamente el reflejo de una iglesia, vayan ustedes a ver cuántas otras más. Y sin duda, una iglesia que era perseguida, donde ser cristiano era realmente difícil, un desafío que te podía costar la vida. Ahí y en los siglos sucesivos, para los creyentes era un gran consuelo pensar que podían ser esos que trabajaran de tal forma que pudieran ver la consumación del regreso de Jesús en sus días. La historia guarda el silencio del medioevo y poco a poco vamos viendo el surgir de grandes reformadores. John Wycliffe, Martín Lutero, John Huss, William Tyndale y compañía. Y ellos, gracias a la palabra profética más segura, no nos dan mayor indicio de creer que ellos pensaban que eran la última generación. De hecho, Martín Lutero para 1523 escribió, y lo pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, que él esperaba el juicio del Señor unos 300 años más adelante. Curioso, porque eso que él dijo coincide aproximadamente con lo que fue el inicio del juicio investigador en 1844. Pero a partir de 1844 ya encontramos, por lo menos con registros autenticados, genuinos, inspirados, evidencias de otras generaciones que también pretendieron, y no voy a decir solamente pretendieron, que incluso pudieron
ser la última generación. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis en el capítulo número 7 nos dice lo siguiente. Se va a sorprender el cumplimiento inicial de esta visión. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. La primera visión de la profeta vinculada a Apocalipsis 7 la recibió en la parte final de la década del 50 del siglo XIX. Y ustedes lo pueden encontrar en el libro Primeros Escritos, páginas 36 y 37. Primeros Escritos, página 36 y 37. Y quiero que noten, página 37 y 38. Y quiero que noten lo que ella vio y lo que esto significa para nosotros. Página 37. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Hablamos del año 1849. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios sentado en el gran trono blanco salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba a abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Curioso, Jesús 4 veces expuso su sangre y el ángel 4 veces pidió que detuvieran los vientos. Está explicando Apocalipsis 7. Sigue diciendo: pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente, todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Última parte de la década del 40, del siglo XIX. Sí. ¿Quiénes estaban vivos allí? Ellen White, James White, Hiram Exon, J.N. Andrew, Uriah Smith, John Longbottom. Estos grandes hombres que reconocemos en la historia del pueblo adventista. Y a pesar de eso,
nos dice la inspiración que el Señor, quien estaba presto y dispuesto a soltar los vientos que desencadenarían los últimos acontecimientos que habían de desembocar finalmente en la segunda aparición de Jesús en gloria y majestad, tuvieron que ser detenidos. Por una razón, porque el diablo no estaba listo. Porque las cosas no estaban preparadas del lado del mal. Porque al Señor no le alcanzó el tiempo para preparar las cosas para ese año. No, porque el pueblo de Dios estaba sin sello. Entonces aquí entendemos algo fundamental de la última generación. Para que puedan ser la última generación, ¿qué necesitan? Estar sellados. Estar sellados. ¿Estás sellado? ¿O tú, joven, estás marcado? ¿Qué hay en tu vida? ¿El sello de Dios o las marcas del diablo? Porque, suelo insistir en esto, el diablo marca. La mayoría de los jóvenes con los que comparto, la mayoría de los jóvenes con los que interactúo, no solamente en este lugar, en otros lugares, tienen marcas. Las marcas que el diablo les hizo a través de sus hogares disfuncionales, de papá religioso pero carente de amor y de Cristo, de tantas y tantas cosas, de lo que le hicieron, de lo que les dijeron y de tantas otras cosas más, marcados. Y en mi experiencia, ya que estoy hablando del tema, la única manera de quitar esa marca es poniendo el sello del Espíritu. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. Lo puede hacer Jesús. ¿Tú estás marcado o estás sellado? Lamentablemente, para la parte final de la década del 40, esos que en su mayoría estaban constituidos por quienes escucharon a William Miller, esos que en su mayoría estaban constituidos por quienes formaron parte del movimiento millerita, que inclusive alcanzaron a experimentar el poder del Espíritu obrando, no estaban listos. Y en su entorno, por supuesto, muchos más carecían de dicha preparación. Pasaron varios años, unos cuantos años. Para no ser infiel, según lo que está escrito, vamos a ver si no estoy mintiendo. Según lo que está escrito, una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente. También puede describirse como el periodo promedio generalmente considerado como 20 o 30 años, durante el cual los niños nacen y crecen, se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. Algo similar se ve en lo que la Biblia define como una generación. 20, 30 años. Ahora bien, personas que viven en un mismo tiempo. Es muy curioso que después de esta visión pasan más de 30 años. Pero no es un tiempo inactivo de parte de Dios, porque el Señor trabajó fielmente para que entonces lo que no pudo ser una realidad en la parte final de la década del 40 del siglo XIX, pudiera ser una realidad en la década del 80 del mismo siglo. Y ya algunos no estaban. Ya no estaba Miller, ya no estaba James White, ya no estaba John Andrew, ya no estaban muchos de los que fueron fundamentales, Joseph Bates, para el adventismo en su origen. El Señor preservó a la profeta. Y bajo el consejo inspirado, estuvo trabajando en su pueblo. Un mensaje importante, esto es parte de lo que estarán viendo en uno de los talleres el día de mañana con la doctora Giovanna,
pues no estoy hablando de que van a estudiar justamente la fecha, sino de su conexión con la generación final, la Reforma Pro Salud, 6 de junio, 5 de junio de 1863. Limpiando la mente, limpiando el cuerpo, preparando todo para lo que se recibió en enero de 1872, Proper Education, para que con eso servido, lo que pasara en 1888 fuera fundamental, fuera lo que llevara al pueblo finalmente a recibir lo que necesitaban. Y el Señor quiso sellar a un pueblo. Octubre, noviembre de 1888. Una gran cita, un lugar apropiado, la convocatoria ideal. Pero algo volvió a fallar. Y no fue el Señor. Y no es el tema, lo hemos abordado en otros espacios, incluso en algunas series. Pero para ese entonces, ley dominical propuesta en el Senado, situaciones de guerras y rumores de guerras, pestes, situaciones con la naturaleza, en fin, las profecías cumpliéndose. Y todo engranando perfectamente, pero faltaba una vez más los que pretendían ser la última generación. Y siguieron faltando. Porque el mensaje glorioso de 1888, que no discrepa, por cierto, del mensaje glorioso que llevará la generación final, esta que pretende ser la generación final, mensaje glorioso, fue rechazado. Aunque se quiera decir lo contrario, lo que el cielo se propuso no se pudo alcanzar allí. Pero el Señor que no conoce, voy a decir, que no se rinde fácil, porque el Señor, a pesar de nosotros, es fiel, constante y perseverante. ¿Pueden decir amén? Oigan, yo no sé cuántas veces ustedes le han fallado al Señor. Yo no sé cuántas veces ustedes han fracasado en seguir el propósito fiel del Señor para sus vidas. Y sin embargo el Señor le da la vuelta. Es como que se planea hacer esto y usted mete la cabeza y donde mete la cabeza mete el cuerpo y se va por otro lado. Y el Señor busca la manera de darle la vuelta a esa situación y devolverlo a su plan. Y devolverlo a su propósito. Me pasa a mí o también les pasa a ustedes. Y el Señor se mete en nuestras vidas, interfiere en ciertas cosas porque nos ama. ¿Por qué nos ama? Y el Señor no se rindió con esa generación y les dio otra oportunidad. Les dio otra oportunidad. Esa oportunidad queda perfectamente registrada en un sueño que para nosotros, que leeré a continuación, y que ocurrió poco después del Congreso de la Asociación General de Battle Creek en 1901. Escribió la inspiración acerca de lo que se proponía para allí. Nos encontrábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y se volvió a orar. Se hizo ante Dios una ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. El efecto fue profundamente conmovedor. Algunos de los presentes estaban llorando en voz alta. Alguien se levantó de sus rodillas y declaró que antes había estado en desacuerdo con ciertas personas por las cuales no sentía ningún afecto, pero ahora se veía a sí mismo como realmente era. En tono bien solemne recitó el mensaje dado a la Odisea. Porque tú dices, y comentó, en mi autosuficiencia asimismo me sentí yo, asimismo me sentía yo. Me consideraba justo, pero ahora tengo partido el corazón y reconozco mi necesidad de los consejos de aquel que me ha examinado hasta lo más recóndito. El que hablaba se dirigió a los que habían estado orando y dijo, tenemos algo que hacer. Debemos confesar nuestros pecados y humillar nuestro corazón ante Dios. Con corazón quebrantado, hizo confesión
Y luego se acercó a varios de los hermanos y les estrechó las manos uno tras otro, pidiéndoles perdón. Las personas con las que habló se levantaron de un salto, confesando y pidiendo perdón, y todos se abrazaron derramando lágrimas. El espíritu de la confesión se difundió por toda la congregación. Fue un tiempo pentecostal. Se alabó a Dios por medio del canto y la obra continuó hasta las altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera. Y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia, pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Pero luego la profeta escribió: entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal. Y me embargó una agonía de desengaño al darme cuenta que lo que había presenciado, no era real. 1901. El Señor seguía dispuesto, no rendido con esa generación, dispuesto a que fuera aquella que levantó como levantó a Moisés en el desierto para guiar la constitución de su primera iglesia denominacional. Que ella, la mujer que levantó como mensajera de su gracia, la que guiara, acompañara a ese pueblo en la entrada a la Canaán celestial. Pero otra vez el pueblo no estuvo listo. Otra vez el pueblo fracasó en seguir el cometido del Señor. 2 años después escribió la inspiración: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y yo me imagino el pesar de una que sin duda también deseó ser parte de la generación final, cuando escribió: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. ¿Cuántos años han pasado desde 1903? ¿Cuántos? 119, muy bien. 121 desde 1901. ¿Cuántas cosas han pasado en este mundo durante este tiempo? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuánto sufrimiento, cuánta miseria, cuánto dolor. ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo evitar? Mis queridos hermanos y mis queridos jóvenes, mi propósito en esta primera entrega, al estar aquí delante de ustedes, es dejar algo claro. Uno, ya lo han intentado. Ya han intentado ser la última generación. Ya Dios ha trabajado para constituir la última generación. Las cosas han estado listas desde hace tiempo atrás. Las circunstancias, aunque han ido cambiando, no se han apartado de la palabra profética más segura. Y en todos los casos, quien ha faltado no han sido ellos.
hemos sido nosotros, el pueblo de Dios, el llamado, el profeso pueblo de Dios. Vayan ustedes a ver de cuántas otras formas el Señor en todos esto más de un siglo, ha trabajado. Y cuántas personas promisorias, buenos, jóvenes, grandes siervos de Dios, grandes ministros de la palabra del Dios viviente, han llevado un ministerio fiel de parte del Señor, con este mismo anhelo de ser los que estén de pie para ver venir a Jesús en gloria y majestad. No se equivocó la profeta cuando dijo que temía que teníamos que pasar muchos años más. ¿Ya han pasado muchos años? Ya han pasado muchos años y seguimos aquí. Y las condiciones en el marco profético siguen siendo las mismas. ¿En qué sentido? En que todo se sigue cumpliendo. Y cada vez con mayor amplitud. Y cada vez con mayor claridad. Pero algo sí es evidente. Cada generación hace más grande el desafío y por ende se supone ha de traer mayor gloria a Dios, porque cada generación que pasa es más débil. Cada generación que pasa es más débil. Y lo digo desde la óptica de alguien que ha estado trabajando o compartiendo con los jóvenes desde hace ya algún tiempo, desde los años más mozos de mi juventud, pudiéramos decir. Y es increíble ver cómo en la misma juventud, o por lo menos puedo decir, de los jóvenes que llegan año tras año, el que llega en el año siguiente es más débil que el año anterior, y el que le sigue, está garantizado, es aún más débil. Física, mental y emocionalmente. Física, mental y emocionalmente. El otro día, para darles una ilustración, me agarró una hermanita de esas diríamos, de las antiguas, pues, de las que ya han recorrido bastante en este mundo, ¿ok? Y me decía, cuando yo estaba niña, a mí me dieron rejo, a mí me pegaron. Yo no tenía a mi papá ahí todo el tiempo conmigo. Mi papá tenía que salir a trabajar y mi mamá le tocó un tiempo muy difícil por algo en la casa y mi abuelita era dura y me paraba todos los días a tal hora de la mañana y me pasó tal cosa y me pasó tal otra cosa y yo no ando llorando por ahí. Esas niñas lo que necesitan es... Y bueno, ya detengo la anécdota. Es decir, a mí me tocó muy duro en la vida. Y yo no ando llorando ni andaba llorando por ahí. Bueno, lo tomo como, hay muchos elementos ahí que analizar obviamente, ¿no? Pero lo tomo como un pequeño ejemplo para ilustrar cómo cada generación que sigue es aún más débil, aún más frágil. Y por ende entonces, la última, cuando la proyectamos ya a partir de este punto, decimos pues es la que más gloria le va a traer al Señor, porque es la más débil. Porque es la más débil. La última generación es una realidad. Yo creo que existen. Yo creo que se mueven. Yo creo que ya caminan. Yo creo que ya existen y que muchos están aquí. ¿Y por qué no? Y que buena parte de ellos están aquí. Lo quiero creer. Lo creo porque las condiciones están dadas. Pero entiendo que el status quo, que el factor final pasa por la disposición, por la experiencia y lo que le permita a cada uno de los jóvenes, de los hermanos, de los niños y de las personas al Señor hacer en sus vidas. Porque siempre fue lo que detuvo. No fue el Señor, no fue la profecía, no fue ninguna situación, fue el pueblo, el que decía ser el pueblo de Dios. Y esto es importante para mí que se ha dicho en este punto, porque prepara el camino a lo que mis compañeros deben seguir diciendo. Solamente Daniel, Elías, Juan, Pablo, James White, Martín Lutero, y llevarla, esa misma bandera, a su final término, a su punto final.
A mí me gusta la idea, me seduce la idea, me motiva, porque yo anhelo ver venir a Jesús en gloria y majestad. Y lo he dicho antes, cuando estaba más joven en estas cosas, tenía la obsesión de ser parte de los 144,000, no de saber si los 144,000 eran literales o simbólicos, la verdad nunca me importó mucho, ser parte de los 144,000. Pero mi obsesión radicaba en un hecho: yo no quería o no quiero que Jesús aparezca y entonces con voz de arcángel y con trompeta de Dios me despierte. Yo quiero estar de pie para verlo venir. Yo quiero hacerle seguimiento desde Orión. Yo quiero ver esa nubecita pequeña, negra, que se va haciendo grande y gloriosa a medida que se va acercando a la tierra. Y por eso decía, yo quiero ser parte de los 144,000. Hasta que la palabra profética más segura me dijo: no necesitas específicamente ser parte de los 144,000 para que eso sea una realidad. Necesitas conocer y vivir el mensaje del tercer ángel. Porque todos los que mueran en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán para ver venir a Jesús en gloria y majestad. Y de una u otra manera, sin duda, son parte de la generación final. Tenemos un legado precioso, tenemos una herencia muy digna, tenemos un precioso tesoro que sin duda ha sido depositado en vasijas de barro. Pero también tenemos la historia de los que estuvieron antes que nosotros y fracasaron. Y se darán cuenta en el desarrollo de lo que planteamos que no fracasaron por falta de inteligencia, que no fracasaron por debilidad física, que fracasaron por el egoísmo, que fracasaron por la egolatría, que fracasaron por la soberbia, que fracasaron por la suficiencia propia. Y entonces todos llegaremos a una común conclusión: si queremos ser parte de los que deseamos ser parte, necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Necesitamos que el Señor quite esto que es carnal, esto que es pasajero, esto que no hace más que obrar en detrimento de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, esto que la inspiración llama al yo, esto que otros llamamos lo que ya hemos dicho con anterioridad, en fin, esto que nosotros sabemos que es lo que nos impide realmente de ser lo que se supone que queremos ser al venir a un lugar como estos, en un marco como estos. Entiendo hoy que para cualquiera de las cosas propuestas en buen término, necesito permitirle al Señor que me dé victoria sobre mí mismo. Que crucifique el yo en mi vida con todas sus concupiscencias y que en mí no respire nada que no sea de Cristo. Es mi desafío. ¿Es el de ustedes? Es mi reto. ¿Es el de ustedes? Pero si lo dejo entre el de ustedes y el mío, me quedo sin esperanza. Es el de Dios. Y por eso tengo esperanza. Concluyo con Tesalonicenses, capítulo 4. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Versículo número 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vuestra santificación. El sello de santidad. Lo que carecían en el siglo XIX, en los diferentes esfuerzos que hizo el cielo para terminar con esta obra. El sello
sobre nuestras frentes es garantía, es evidencia de algo profundo que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón: obrar santidad. Yo necesito esa obra y por eso hoy quiero orar para que el Espíritu Santo nos sea otorgado. Y nos sea otorgado en primera instancia para poder erradicar de nuestro corazón lo que tiene que ser erradicado, para que luego podamos recibirlo en una segunda instancia en plenitud y con poder, para que hagamos lo que la profecía dice que la última generación ha de hacer: alumbrar la tierra con la gloria de Dios. En el tema final de este congreso, este mismo servidor estará hablando justamente de eso: cómo se alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Y no es nada más, y no es nada diferente que con lo que Horst Müller llama vivir para dar. Vivir para dar. Pero de esa experiencia hablaremos en ese punto, después de que mis compañeros hayan planteado todo lo demás que es necesario plantear antes. Hoy agradezco a Dios por su oferta, un corazón nuevo, por su oferta, un espíritu obrando plenamente en nuestras vidas, por su oferta, un sello de santidad. Lo recibo por la fe. Vamos a orar. Padre bueno, la historia con sus protagonistas y antagonistas nos arrojan grandes lecciones. Y hoy, al hacer un breve repaso, al repasar un poco algunos segmentos de la historia y ver algunos que quisieron y pudieron ser la generación final, aprendemos que por sobre todas las cosas necesitamos presentarnos ante ti sin mayor excusa, sin ninguna otra cosa que nuestra profunda necesidad de un corazón nuevo, que nuestra profunda necesidad de un espíritu recto obrando en nosotros santidad y verdad. Sea esto una realidad en nuestras vidas, Señor. Se ha dado tu Espíritu Santo de manera abundante sobre cada uno de los que aquí se encuentran presentes, sobre cada uno de aquellos que están escuchando a esta hora este mensaje a través de las redes sociales o verán esto en diferido. Sea hecha esta obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pido. Sigue trabajando en cada corazón. Inquieta profundamente cada corazón y dale la gracia a todos aquellos que transmitirán tu verdad estos próximos días, para que sean instrumentos a través de los cuales cada corazón en este lugar reciba respuestas. Y no solo respuestas, sino también la seguridad que aquel que está pronto a venir, que aquel que ofreció su sangre por expiación de nuestros pecados, hoy está listo para colocar el sello del Dios viviente en nuestras frentes. En el nombre de ese mismo en quien oramos, Cristo Jesús. Amén.